sacamos el coche del taller. Acá está, BJ Motor, alias Pedro, Alcalá de Henares. ¡Oh, qué frío que hace! Debe estar haciendo 1 grado, 1 grado y medio ahora, aproximadamente, sin viento. Con viento la cosa se pone peor aún, así que nos vamos para casa. Vamos a ver cómo... ¡Oh, qué bien! Cómo me gusta mi coche, cómo me gusta. Ay, Dios, qué frío. Bueno, el coche ya pasó la inspección. Ya está listo, aceite, filtros. No lo veo, estará por acá, en algún lado. Bien, nos vamos. Ay. Bueno, vamos a esperar que caliente un poco el motor. Ay, qué frío que hace. Ay, qué frío que hace. Bueno, a disfrutar de nuevo. Dios, hace demasiado frío, demasiado. El coche está acelerado. Bueno, ahora vamos a ver cuando le demos un poquito de revoluciones si se acomoda el motor. Dios, qué frío, qué frío. Vamos. Acá está otro de los radares de Alcalá, siempre protegiendo al ciudadano. Hijos de remil reputa, ponen un radar en la avenida para que vayas a 30 con un cartel de 20. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Cartel de 20, 30 kilómetros por hora. El coche va arrastrándose, todo porque con esto salvamos el planeta, hijos de puta. Qué basura, basura de raza política que tenemos, escoria de la humanidad. Pero bueno, hay que ir despacio porque si no te ponen la multa, después hay que pagar la multa, reclamarla, en fin, ¿qué va a hacer? Acá está el radar, muy bien. Bueno, volvemos para casa, fresquete, de verdad. Así que hoy el tema iba a ser mecánica de coches, mantenimiento. Vamos a pasar a esta gente que me parece que va paseando. Bueno, decía mecánica de coches. Los coches requieren un mantenimiento, hay que cambiar el aceite. El aceite es básicamente como la sangre del cuerpo, más o menos. Eso quiere decir que cuanto más limpio mejor, porque recorre todo el motor, con lo cual en cuanto el aceite se empieza a estropear y ya todo en el motor empieza a sufrir más desgaste. Esto es una charlas técnicas de mantenimiento de coche. Decía, cuando el aceite cuando el fabricante dice que hay que cambiarlo cada 15.000 kilómetros, hay que cambiarlo cada 15.000. ¿Lo podemos cambiar a los 17.000? Sí, lo podemos cambiar. A los 18.000, sí. A los 20.000, no, ya no se puede. Hay que cambiarlo antes porque el aceite se empieza a estropear. ¿Y por qué reventar o estropear o dañar más el motor para tratar de evitarnos un cambio de aceite? O sea, es medio un absurdo eso. Cuando hace falta hay que cambiarlo y ya está. Lo mismo, hay que cambiar el aceite y el filtro de aceite. Y muchas veces lo que hay que cambiar es el arito, tiene un nombre eso,
del tapón, porque ese arito está hecho de un material que al meter la tuerca y apretar se comprime y bueno, y por ahí no, cuando uno saca el tornillo, lo arma, hay a veces una o dos piecitas más que hay que cambiar. Los que cambian aceite y filtro lo conocen, miran y por ahí te dicen sí, no, pero si uno lo cambia no pasa nada. Y el aceite también sirve para disipar la temperatura, para barrer todas las impurezas, sirve para que los metales entre sí mismos no tengan esa fricción, y esa pequeña fricción que hay también el aceite sirve como disipador de calor, además de como lubricante. En el caso de los taqués, efectivamente se nota el ruido. Pedro le echó un producto para los taqués y hace menos ruido. Supongo que es algún espesante o algún producto en el aceite que genera una especie de capa protectora, y eso genera que el taqué trabaje mejor y no haga ruido, ¿bien? Y no tenga ese golpeteo, tiqui, 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 entonces decíamos aceite, filtro, fundamental. Eso es fundamental. Filtro de aire, y también es muy importante, porque motores de combustión, para ustedes cuando vean este video quizás ya no se puede usar más coche de combustión. Los motores de combustión hay que meter combustible, depósito, gasolina en este caso, y por otro lado se le mete aire. Eso se mezcla, se mete aire por un lado, los motores de inyección se inyecta el combustible, y luego, bueno, con una bujía, la chispa, hace explosión, bueno, todo motores de 4 tiempos. Estos, ¿no? Los de gasolina, los motores de diésel no son distintos. Entonces decía, en este motor también, de todos los motores, hay que cambiar el filtro de aire para que el flujo de aire y la pureza del aire que va a entrar a la cámara de combustión sea la mejor posible. Como chupa aire del exterior y lo manda al sistema que mezcla eso, si el filtro de aire está tapado, no entra la cantidad correcta de aire que debería. ¿Bien? Entonces la mezcla al final no se hace correctamente y el motor no funciona como debe. ¿Por qué estamos bajando a esta velocidad? Aquí. Entonces decía que el filtro de aire es necesario cambiarlo también para que el aire que entre a la combustión sea limpio y entre el flujo que tiene que entrar. No vale la pena ahorrarse unos pocos euros y decir no lo cambio, puedo aguantar un poco más. No lo hagan, cámbienlo cuando hay que cambiar, cuando se ve que está, ni siquiera se ve, porque las micropartículas lo que terminan haciendo es que el color del filtro se pone medio gris, medio marrón. No se nota, salvo que uno sea un experto, no se nota cuando está tapado. Hoy no sé si salieron todos los idiotas a la calle o qué pasa. Decía, no se nota cuando el filtro de aire al final es una especie de papel poroso que permite cierto paso de aire, pero las pequeñas partículas las atrapa. No se nota cuando está muy sucio. La manera es por ahí por el color y bueno, Dios, qué frío. Ahora está empezando a calentar el motor y por otro lado está más ambientado acá al interior. Entonces, cuando ya como que se ve de otro color, cuando ya se nota cuando ya está un poco sucio, además de que lo diga el mecánico con tantos kilómetros, pero bueno, si uno anduvo en un lugar con mucho polvo, entró más polvo con el aire que fue filtrado por el filtro de aire. Entonces a veces hay que cambiarlo antes. Uno anda en un lugar, no sé, por ahí hasta húmedo, donde la humedad impide que haya polvo volando, porque la humedad tira el polvo al suelo. Bueno, por ahí eso hace que
aguante un poco más el filtro, pero por lo que vale, cámbienlo. Y otro tema muy importante es la correa o la cadena de distribución. Eso fundamental, y cada vez que se cambia la cadena o la correa, normalmente se cambia la bomba de agua. Yo no le había prestado mucha atención, pero me dijeron que es así. Lo mismo, cuando hay que cambiar la correa es un montón de dinero, pero cambian todas las piezas que hacen falta. Porque otra vez, el motor hay que cuidarlo, diría que la parte más importante y la más valiosa del coche, el motor. El motor tiene que estar bien, tiene que estar cuidado, hay que hacer el mantenimiento correcto para que funcione bien. También otros temas, decíamos, que me había olvidado, del filtro de aire, es que cuando está sucio el motor suele consumir más combustible que lo que debe. Eso tiene que ver por lo que decía de la mezcla. Digamos que por ahorrarse unos pocos billetes, el problema que uno obtiene por no cambiar el filtro de aire es mucho mayor que el filtro de aire. Consume más, el motor tiene una mezcla más rica, no está funcionando como debe porque le estamos dando más combustible que el que debe. Bueno, espero que esto les sirva para todos aquellos que no saben mucho de mecánica, que no pasaron por la escuela técnica y que el coche es básicamente un bien de uso del cual desconocen muchas cosas. Bueno, otro de los temas importantes, decía, es las ruedas, ¿sí? La goma, el neumático. Eso hay que cambiarlo cada vez que haga falta. ¿Bien? Eso de que un neumático dura 50, 60.000 kilómetros, ahí está, estoy un poco más cómodo. No necesariamente, es decir, cuando haga falta hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es uno de los componentes que mantienen el coche pegado al suelo, ¿bien? Lo suficientemente pegado. Entonces, si los neumáticos no están bien, están muy gastados, están mal gastados, están muy inflados, entonces el neumático tiene una curvatura abajo y no tiene el agarre que tiene que tener, o está poco inflado, con lo cual tiene un efecto como de comba, en la cual roza contra el suelo los dos costados de la rueda, y en el centro está como metido hacia adentro y no se gasta, es decir, se gasta mal. Cuando uno ve que la rueda está gastada en ambos lados, pero no en el centro, eso es que uno anduvo con poco aire. Y cuando la rueda está muy gastada en el centro, pero llegando al borde no está gastada, es que uno anduvo con esas ruedas con demasiado aire. Ninguna de las dos cosas es buena, ninguna. Hay que, otra vez, para algo están las medidas que marca el fabricante de la rueda, del coche. Importante que las ruedas estén bien, decía, porque es la que nos tienen adherido al suelo. Si la rueda está muy gastada, el coche no frena como debe, patina, no acelera correctamente porque patina en la salida. Si la rueda está mal gastada, entonces en determinado momento, primero que se gasta mal y se gasta antes, es mucho más eficiente una superficie ancha para gastar que la mitad de la superficie. Con lo cual, no escatimen dinero en las ruedas. Alguien le dice, no, le voy a poner una rueda más ancha o más grande porque se ve mejor el coche. Piénsenlo bien. En realidad, generalmente no conviene, porque una rueda más ancha produce una mayor superficie de adherencia. Pero por otro lado, produce un mayor consumo porque hay mayor resistencia. Produce también quizá que frene mejor porque hay mayor superficie, pero al mismo tiempo, al acelerar también, no trabaja igual el coche. Hay pequeños márgenes en más y en menos en los cuales se puede aumentar o reducir ligeramente algunos valores compensando con otros. La rueda puede ser un poco más
más angosta, pero tendría que ser un poco más grande para que, por decir así, el diámetro de una rueda tenga la misma medida. Yo le quiero poner llanta más grande, bueno, la goma es más angosta. Le quiero poner llantas más chicas, bueno, la goma tiene que ser más ancha para que tenga el mismo diámetro. Quiero la rueda más ancha en la superficie. Bueno, hay unos pequeños márgenes, pero no mucho. ¿Por qué? Porque si no, a veces roza la rueda cuando dobla. A veces tiene otro problema, decía, de consumo. Entonces, lo que a mí me dijeron es, no te tenés que ir mucho más allá de las medidas con las que salió el coche de fábrica. Porque está hecho para eso. Todo en un coche está preparado de una determinada manera para funcionar junto. Si yo cambio cierta medida de algo, estoy alterando esa ecuación y hay otra cosa que no va a funcionar como debe. O esa misma cosa tiene un desgaste distinto. Entonces decía, fundamental la rueda, cuando dijimos aceite, filtro de aire, las ruedas, que es otro de los componentes importantes, de verdad importante. Bueno, revisar el agua del radiador. Cada tanto revisen el agua del radiador, normalmente nunca le falta, normalmente, pero bueno, revísenlo, baja un poco, le echan un poco del líquido anticongelante para el radiador. En el radiador no hay que echarle agua, y mucho menos de la canilla, porque hay líquidos mucho mejores para el radiador, que lo mantienen limpio, que impiden que se congele, que mantienen toda esa circuitería limpia, que son líquidos para radiadores, que no es agua. En algunos lugares el agua dura tiene calcio, tiene otros minerales. Eso es aún peor para el radiador, mucho peor. Aquellos que en su casa, en la pava, en la tetera, el fondo esté blanco, eso es agua dura, y esa agua es la peor agua que le podemos echar al radiador, la peor. Eso es como lo más importante, lo más importante. Cosas también importantes, los limpiaparabrisas, traten de que estén bien, que no estén secos, que funcionen, que sean de la medida correcta, porque cuando uno los necesita, tiene que limpiar bien. Algo para hacer es pasarle limpiacristales del lado de afuera para quitarle la grasa, para que limpie bien. Cuanto menos grasa tenga, mejor. Y creo que eso sería como lo más importante. Después empieza a haber temas, bueno, de quizás un poco menos importante. Las pastillas de freno, los discos, que no estén dañados, que no tengan surcos, que tengan la medida del disco necesaria, porque el disco de metal se va afinando y se va hundiendo, se van haciendo surcos. También es bueno revisar cada tanto el líquido de la dirección hidráulica. ¿Sí? Los volantes son muy blanditos porque hay un circuito de aceite que maneja las ruedas. Entonces, ese depósito del aceite tiene que tener la cantidad que corresponde, ni más ni menos. Y el líquido de freno es otra cosa que hay que revisar. Cuando vean que el líquido de freno el líquido de freno suele ser como transparente, muy clarito, transparente. Cuando el líquido de freno se empieza a ver color amarillento, marrón, quiere decir que hay que cambiarlo, porque está sucio. El líquido de freno no solo sirve para frenar en las pastillas, sino que también va limpiando o mantiene las tuberías del líquido de freno limpias. Ese óxido que se podría generar lo va limpiando el líquido de freno. Si el líquido de freno empieza a tomar color, hay que limpiarlo, se purga, con lo cual, como en un segundo nivel, aceite de dirección hidráulica,
líquido de frenos, pastillas de freno, discos. Eso también es bastante importante. Bueno, por supuesto dijimos revisar el líquido del depósito, el líquido de freno, pero el del depósito. Y yo creo que con esto sería el ABC básico del mantenimiento mínimo de un coche. Si uno tiene en cuenta esto y cuida el coche, no lo acelera mucho de golpe, espera que caliente el motor antes de usarlo, frena de a poco, frena con cuidado, el coche dura muchísimo más, pero muchísimo más. Y todas estas piezas duran mucho más. Y hay cosas que, aunque parezcan obvias, uno dice, bueno, no importa, yo freno de golpe, siempre, no pasa nada, yo le cambio las pastillas. Pero no es solo las pastillas, que también sufre el disco, sufren los tornillos, sufre la rueda, se gasta más la rueda. Hay un montón de cosas que si uno trata el coche a lo bruto, a lo bestia, el desgaste en general es mayor. Pasar los cambios, una recomendación, si cuando yo paso el cambio, el coche, quien va al lado mío, no se da cuenta de la aceleración o la desaceleración, es muy suave ese cambio, quiere decir que estoy pasando los cambios correctamente y estoy manejando el embrague y los cambios correctamente. ¿Bien? Yo voy en primera, embrago, meto segunda, mientras que suelto el embrague, acelero un poco y el coche se mantiene a una velocidad y después, bueno, toma otro. Esa maniobra de cambio con el embrague y el acelerador, si yo lo hago bien, primero mi pasajero no se marea, después el coche me dura mucho más, porque no estoy exigiendo ni el cambio, ni la rueda, ni nada. Por otro lado, se disfruta más el coche. Es como andar en una lancha que, bueno, que sí, que tiene un poco de olas, pero que no va saltando de ola en ola. Pero además, repito, mucho de eso tiene que ver con que voy a cuidar el coche mucho más. Entonces, el pasar los cambios sin que uno vaya es bueno. Bueno, espero que algo de esto les sirva. Si les sirve a una persona en una idea, yo ya me doy por hecho. Así que será hasta el próximo video. Apago. ¡Cucú!